La metodología original es la directora comercial de Innova Publicidad. Cuando me metió en alguna de las reuniones que hacía con clientes, dijo, ostras, yo aquí tengo un filón muy grande, porque yo cerraba todas las ventas en Innova. Y simplemente por entrar a las reuniones o coger una llamada, revisar un poquito qué tenía la web, entender las necesidades del cliente y hablar su idioma. Hay 3 pilares que tienen en común las ventas en cualquier sector, cualquier producto, cualquier servicio, ¿vale? Y cualquier canal, que son 3. Yo lo que hago mucho para saber cómo hablar a los clientes es preguntarles, ¿eh? Además, tengo una metodología probada que me funciona muy bien. Hay que ser conscientes de que nosotros estamos vendiendo un servicio de coste elevado. Siempre queremos pagar menos por lo que queremos. Vamos, no hay que tener miedo a perder a los clientes, no hay que tener que bajar precio para tener más clientes porque, ay, yo necesito esos clientes. No, expongas las cosas con confianza, que cuando te diga algo negativo no te lo tomes de forma personal, que digas las cosas con una sonrisa, que digas te comprendo. Ninguno me ha regateado y los 3 se han cogido la mejor opción. Entonces, claro, obviamente se quedó con la parte más cara de SEO porque le compensaba poder tener ya mejoras en la web. A continuación, vamos con la charla de Eva Guerrero. Mira, esta es una pedazo masterclass acerca de comunicación con los clientes, empatía, comprensión y comunicación. Eva nos va a contar su experiencia por las agencias de SEO por las que ha pasado, desde Innova Publicidad, Access SEO, desde montar todos los sistemas de ventas hasta dirigir una de las agencias de SEO más importantes de Valencia. Lo que nos va a contar Eva, básicamente, te va a venir muy bien si lo que me quieres mejorar es la comunicación con el cliente, el cierre de las ventas y la mejora de las propuestas. Si tienes interés en una de estas 3 cosas, la charla de Eva es imprescindible que te anotes todo lo que nos va a decir, porque además nos va a compartir su historia, su camino y muchas de las recomendaciones de venta que utiliza ella para cerrar todas las ventas que implementa y todas las conversaciones que tiene con los clientes de las agencias por las que ha pasado. En definitiva, es una charla que tienes que prestar atención desde el minuto número 1 para mejorar comunicación, propuestas y comunicación con el cliente. Tenemos hoy una charla con Eva Guerrero. Esta es una charla que tenía especialmente ganas de tener porque Eva no solamente forma parte del ecosistema de mi ciudad, de Alcoy, sino que es una profesional que lleva más de 11 años, me comentabas, de experiencia en el sector, más de 11 años en SEO. Ha sido una pieza clave en el crecimiento de distintas agencias dentro de aquí, dentro de la región y además empresas que vamos a tener también dentro de Visor SEO para que te compartan distintos prismas y distintas experiencias. Ahora nos compartirás, Eva, un poco el crecimiento, cómo has ido creciendo los equipos, cómo has ido estructurando el crecimiento tanto a nivel de SEO como de marketing de la agencia y qué aprendizajes han habido aquí. Así que de corazón, hay pocos profesionales que después de tanto tiempo todavía continúen en el sector y lo hagan también con las mismas ganas, incluso que el primer día. Así que de corazón, mil gracias por estar hoy aquí y mil gracias por contar contigo. Muchísimas gracias a ti, Michelle, por invitarme. La verdad es que es un honor. Estoy en un momento ahora mismo que me pillas de cambios, de cambio de etapa y incluso de analizar todo lo que ha pasado. Y ahora esto para mí va a ser como modo terapia. Te lo voy a Pues contar vamos allá todo. entonces. Ya que hablas sobre eso, ¿quién es Eva Guerrero? Cuéntanos por favor tu historia y lo más importante, si echamos la vista atrás, siempre podemos identificar, siempre vemos que todo lo que hemos hecho tiene un sentido que solamente se ve hacia detrás. Me gustaría saber cuáles han sido las partes más importantes por las que ha pasado Eva y no solamente eso, sino lo que es más importante aún, ¿qué aprendizajes extraes de estas etapas? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido pasando? Pues mira, hubo una etapa de mi vida en la que pensé, uy, no sé si he elegido bien la formación, no sé si he elegido bien el camino recorrido y justo ahora mismo es cuando digo, estaba en lo cierto en todo, he ido dando pasos y la verdad es que han sido acertados gracias a todo el camino recorrido y a las cosas que están por venir también, porque Eva empieza primero siendo un perfil de marketing.
marketing puro y duro, porque yo elegí mi carrera en realidad en una semana. Me metí en ciencias empresariales porque, pues lo típico, pues se te dan bien las matemáticas, la estadística, tengo creatividad, pero me destiné más a rollo de ciencias. Y cuando acabé la carrera, dije, ¿qué hago ahora? Porque yo en la carrera sí que es verdad que me orienté a dirección comercial. O sea, yo vengo de marketing puro y duro y no sabía lo que era el SEO, ¿vale? Salgo de la carrera y me meto en un banco. Uf, error garrafal. Luego tuve experiencia en otra cosa que no tenía nada que ver, rollo... Hasta que llegas al SEO posteriormente Sí, o a... pero Bueno, gracias, ¿cuál fue la primera gracias, empresa de SEO que sí. estuviste? A ver, yo estaba buscando trabajo de marketing y enviaba correos a empresas en general de marketing digital. Y Iñaki Tobar, de Webpositor, me contacta para hacerme una entrevista, simplemente porque le había gustado mi manera de venderme, mi manera de enfocar el email. Ay, yo de SEO no sabía nada y él era consciente de que yo no sabía nada. Total, que llego allí a las oficinas de Webpositor. ¿Esto qué año sería, por poner un poco de contexto? ¿Qué? ¿Esto qué ¿Qué? año sería? Buah, pues hará 12 años, 13 años incluso, porque yo Joder, qué después rollo. me fui a Bristol a vivir. Claro, yo llegué ahí y él no lo conocía, obviamente, no conocía el sector, y me fui con una lista de acciones a realizar, porque yo tenía un blog de moda y él me dijo, ahora métete en WordPress, lee estos blogs. Claro, yo me fui con tareas y me dijo, si haces estas tareas en 6 meses de contrato. Y yo con mi inexperiencia, ¿quién es este para decirme todo esto? Tal y cual. Bueno, yo ya tenía en mi mente que me iba a ir a Bristol, pues me fui a Bristol con la mosca detrás de la oreja de todo lo que me había mandado. Y entonces me metí en WordPress, conocí a WordPress, hice un curso de analítica y ahí descubrí en el curso de analítica lo que era el SEO, porque tuve varios compañeros que se dedicaban al SEO y entonces ahí descubrí que WordPress no era una simple plataforma de blogs y descubrí que con eso se hacían webs, vamos. Mi ¿Cómo trayectoria vas en SEO en todo este mundo? En todo el mundo del fue marketing digital. totalmente autodidacta. Yo volví de Bristol y me presenté a una oferta de trabajo que pedían informático para marketing digital. Y yo dije, bueno, a mí todo el rollo este digital, obviamente, me gusta, el marketing digital. Y la informática, pues también, porque a mí me encanta. Además, yo jugaba al Counter cuando era joven y me hacía mis propios servidores y, vamos, he sido una persona que bastante metida en el mundo de los ordenadores, ¿no? Y realmente era una oferta de link building. Te la Así comes. me metí en la primera agencia y así me di cuenta de que si yo cogía las riendas de un cliente y no solo le hacía link building, sino que le hacía SEO on page, hacía a ese cliente crecer. Yo entré y habían 2 informáticos, 2 desarrolladores, y fui la primera que entró a trabajar en el SEO. Y yo básicamente creé el departamento SEO como tal cual estuvo montado en esa primera agencia, que fue Innova Publicidad en Alicante. Ya no está. Hace unos añitos que quebró, que la cerraron porque la compró otra agencia, fue absorbida y ahora es Delore, no sé si la conocerás. Me suena. Delore Agency. Bueno, pues eso, es una... Pero vaya, allí estuve 4 añitos y pico. 4 añitos, sí, me parece que sí, porque iba a hacer 7 en Acceseo. De ahí saltas Pues a la eso. siguiente empresa después. De ahí, gracias claro, yo quería moverme porque ya estaba viviendo en Alcoy, ya no vivía en Alicante, bajaba todos los días y me cayó del cielo la oferta de Acceseo. Dije, ¿cómo puede ser esto? Y lo mismo, un correo que le envié a Acceseo Aunque con insisto, muchísima para que nos ilusión. escuche, en Alcoy no hay muchas agencias de SEO, como mucho. Habrán No, 2 o 3. claro, desde luego. Y Y en claro, esa época justo, todavía menos. claro. Entonces justo conozco a Juan Seguí, su proyecto, su empresa, o sea, el equipazo que tenía. En esa Sí, época, éramos cuando entras menos, tú, ¿qué tamaño tenía Acceseo? pues más de 10 personas. Es que no recuerdo, pero sí que éramos más de 10 personas, yo creo que seguro. Yo creo que Hacía sí. 7 años de esto. Justo en septiembre hace 7 años. Mm.
septiembre-octubre, no recuerdo exactamente cuándo entré, pero justo se había marchado Pablo Baselice del equipo, o estaba colaborando, se había marchado a ser freelance y tal, y ahí pues volví a entrar más o menos sola, ¿no? Ante el peligro. Y pues yo entré con un equipo de desarrolladores detrás que fue una maravilla. O sea, yo venía de una agencia en la que yo había sido la única y que habíamos crecido hasta 8 profesionales SEO, por ejemplo, a una agencia en la que yo era la única otra vez, pero tenía un equipo de desarrolladores detrás que cualquier cosa que se te ocurriese, Claro, porque podías hacer Accesseo la realidad. era inicialmente una empresa de desarrollo. Claro, claro. Vale. Desarrollo y SEO, sí, tiene ambas cosas, ¿no? ¿Cómo Pero evolucionas en esta parte de Accesseo y sobre todo cómo te desarrollas dentro de Accesseo en estos 7 años? pues mira, igual como en la primera agencia me metí mucho en el mundo de las ventas del SEO, en Accesseo me metí mucho en el tema de la formación, de incluso, sí, porque Accesseo lo buscan mucho para formar a equipos y a empresas y formar en otros lugares. Entonces, ahí sí que es verdad que o sea, 3 años me parece que estuve yo sola. Y luego, cuando yo me quedo embarazada, entra a formar parte del equipo mi compañero Gabri y entra a sustituirme. Estuvo varios meses conmigo, estuve formándole a la metodología y demás. Claro, yo me había traído mi metodología, la que creé en Innova, y entonces me había quedado con lo que me gustaba de Pablo, que era el antiguo SEO, ¿no? Entonces yo le formé en mi metodología, en los informes que usábamos, no sé si en aquella época ya usábamos Looker Studio, sí, porque yo ya me fui de Innova usando el Looker Studio. Y básicamente, yo creo que, voy a hacer un inciso, en SEO hay que tener una intuición especial, ¿no? Porque, claro, es vender a través de un medio que es una web con el idioma de Google, ¿vale? Entonces, tienes que tener un poco una intuición especial para sacar toda la documentación de Google y saber cómo va a analizar, o sea, tienes que traspasar toda esa información a acciones concretas a una web, ¿no? Entonces, a mí mi evolución fue brutal gracias a tener al equipo que tenía detrás, sinceramente. Tú te llevas la metodología de ventas que habías desarrollado en SEO Innova, te la llevas a Ujú. Accesseo y ahí la moldas. ¿Cuál era esa metodología de SEO ventas? Innova no, que esa es otra empresa. SEO No, Innova, correcto, esa Innova, es una sí, empresa. Innova Publicidad. Innova Claro, Publicidad, correcto. a ver, a mí en Accesseo sí que es verdad que mi metodología de ventas no me ha hecho falta, porque Juan tiene una marca personal brutal, es conocidísimo, hace muchísimas formaciones y es speaker, vamos. Entonces, y su manera de vender yo la considero única. Tiene algo especial que le hace llegar a los clientes, dar confianza, que eso es mucho en el SEO, es muy importante dar confianza a los clientes porque al final vas a trabajar mano a mano y es como que te diesen su bebé, ¿no? Las empresas te ceden su bebé. Entonces, mi metodología de ventas a mí me ha servido en Accesseo para hacer ventas cruzadas. O sea, yo tengo un cliente Cuéntanos un poco más sobre esto. O sea, tanto la metodología y, original como cómo se adapta luego. vale, la metodología original es la directora comercial de Innova Publicidad. Cuando me metió en alguna de las reuniones que hacía con clientes, dijo, ostras, yo aquí tengo un filón muy grande, porque yo cerraba todas las ventas en Innova. Y simplemente por entrar a las reuniones o coger una llamada, revisar un poquito qué tenía la web, entender las necesidades del cliente y hablar su idioma, ¿vale? A ver, yo es que en ventas tengo experiencia desde que tenía 20 años picando puertas, ¿vale? Vendiendo seguros. O sea, yo he vendido ropa, juguetes, seguros, cualquier cosa. Y hay 3 pilares que tienen en común las ventas en cualquier sector, cualquier producto, cualquier servicio, ¿vale? Y cualquier canal, que son 3. 1, conocer a tu cliente.
saber quién es, básicamente, y conocerlo, conocer todo de él. 2, hablar su idioma, que eso es difícil. Y 3, presentarles una propuesta estrella. La propuesta estrella que sabes en base al primer y segundo punto que van a aceptar, ¿no? Entonces, en el primer y segundo puesto, en los SEOs, aunque no lo sepamos, aunque no seamos conscientes, ya tenemos mucho camino recorrido. Porque cuando tú coges un nuevo proyecto, ¿qué es lo primero que haces? Preguntarles quién es tu cliente, ¿no? ¿Cómo buscan esos clientes en Google? Y ya tú haces una investigación de palabras clave. ¿Y qué son las palabras clave? La manera en la que habla tu cliente. Obviamente un poquito más indio, porque todos buscamos en Google de forma más india, ¿no? Pero vaya, esa fue mi metodología. Entonces yo me metía en la web, investigaba, veía a quién se dirigía ese cliente y le hablaba como él necesitaba, Ponnos él un o ejemplo, ella. a ver, cómo sería esto, porque sí que es verdad que escuchan muchos, o sea, escuchan muchas estas recomendaciones de hablar justamente esta, de hablar el mismo idioma, de conectar con él, de escucharle, pero luego me da la sensación de que muchos consultores realmente no llegamos a escuchar realmente al cliente. Claro, es ¿Qué que cosas sueles ver aquí que se suelen fallar en SEO? Y si nos puedes dar un ejemplo para aterrizarlo todavía más. Yo lo que hago mucho para saber cómo hablar a los clientes es preguntarles, ¿eh? Y eso nos cortamos mucho a la hora de preguntarles porque creemos que vamos a parecer tontos, ¿vale? Porque creemos que vamos a parecer menos válidos de lo que somos y sin embargo no es así. No es así. Tú a un cliente le dices, ¿sabes lo que son las canibalizaciones? O te lo explico. Y entonces, según cómo te conteste, entonces tú ya le das una formación principal cortita, entonces ya sabes cómo venderle esa tarea de las canibalizaciones. O, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me pasa ahora mismo, ¿vale? Tengo un cliente que vende suplementos alimenticios basados en la ciencia, o sea, están respaldados por la ciencia total, 100%. ¿Qué pasa? Que todas sus comunicaciones, todos sus posts son muy científicos. Entonces ahí yo le digo, ¿tú a quién quieres vender? ¿A una persona que sabe de ciencia o una persona simplemente que sabe que necesita reforzar su sistema inmunológico o que necesita mejorar su energía para hacer ejercicio o que necesita dormir mejor? ¿Quiénes son las personas a las que te diriges? ¿No? Entonces, eso también es una lucha que tenemos a la hora de cambiar la forma de escribir en las webs y de que sean conscientes nuestros clientes que hay que hablarle al público al que nos dirigimos, sin miedo de que pueda pensarse el resto de competidores nuestros que somos menos válidos, que no tenemos tanto conocimiento del sector, cuando sí que lo es, sí que lo tenemos. Entonces, ¿responde esto a tu pregunta? Qué cosas podemos hacer para vender de una mejor forma el SEO? Y que al igual que te pasaba a ti cuando entrabas a una reunión y acababas cerrando la venta, ¿qué es lo que tenemos que hacer de forma concreta para asegurarnos que he entendido al cliente, que le he escuchado, que le he dado una propuesta en base a lo que él quería? O sea, ¿qué recomendaciones puedes darnos aquí para aterrizar todo esto y que una persona cuando entre a la siguiente llamada, cuando entre a hablar con su siguiente lead, con su siguiente posible cliente, que se lleve de aquí, o sea, que se acuerde de 3 cosas que dijo Eva para cerrar mejor ventas? Vale, pues bueno, tengo una solución, o sea, perfecta. Además, tengo una metodología probada que me funciona muy bien. Mira, lo primero es, hay que ser conscientes de que nosotros estamos vendiendo un servicio de coste elevado. ¿Qué significa esto? Que la decisión de comprarlo va a ser más tardía, ¿no? Va a tardar un poquito más. Entonces, aprovechémonos de que esa persona necesita pensarlo y tomar sus decisiones para nosotros investigar. Mándale un briefing, haz una primera reunión, una primera llamada, ten unas preguntas clave, pregúntale quién es su cliente, conoces a tu cliente, que has hecho otras estrategias, te ha funcionado bien, no te ha funcionado bien, el briefing es súper importante enviarlo. Y luego hay que ser conscientes de que las personas en general, ¿vale? Siempre queremos pagar menos por lo que queremos, siempre. Entonces, ¿qué hago yo para suplir este tema? Yo siempre paso 3 propuestas. 1.
la que tiene todo lo que necesita el cliente, pero obviamente no la puede pagar, ¿vale? Una que, bueno, vamos a la más pequeñita. La más pequeñita es la que se ajusta a lo que estaría dispuesta a pagar, y la de en medio, que es la que está dispuesto a subir un poquito su precio para intentar llegar lo máximo posible a la oferta que sería la ideal. Entonces, ahí el cliente siempre se plantea, si no tiene dinero, se queda con la más pequeña y además no te regatea porque tú ya le has hecho la oferta más bajita. Con eso nos ahorramos regateos. Y si te regatean, tienes la oferta más bajita, que obviamente nos va a servir a nosotros como consultores, nos va a venir bien porque, claro, también nosotros creamos la oferta en función a nuestros costes, a nuestra inversión de tiempo y a lo que queremos ganar de dinero, ¿vale? Pero obviamente si el cliente quiere un pack estrella total, quiere lo mejor, va a ser consciente del precio que tiene que pagar. ¿Qué Entonces, consejos darías para hacer esta propuesta estrella? O sea, ¿qué elementos habría que incluir? ¿Cuáles no incluimos ni locos? ¿Cómo maximizar tanto obviamente el precio como el valor percibido por parte del cliente? ¿Qué elementos debemos incorporar o cuáles no debemos hacer? ¿Qué recomendaciones debemos seguir aquí? mira, yo creo que lo bueno que tenemos como SEOs es que tenemos a la mano herramientas que le dicen al cliente, esta es tu situación y esta es la situación de tu competencia. Entonces yo cuando mando una propuesta siempre mando un PDF, una presentación con situación inicial. Esta comparativa con tu competencia, acciones que sí o sí se ven a simple vista que hay que corregir, que son fallos garrafales, que no por ofrecerle esta información vas a perder al cliente, ¿vale? Por mucho que le digas tienes que corregir esto, esto y esto, no vas a perderlo. Obviamente, si lo pierdes es porque no era el cliente ideal tuyo. Vamos, no hay que tener miedo a perder a los clientes, no hay que tener que bajar precio para tener más clientes porque, ay, yo necesito esos clientes. No. Obviamente al principio cuesta un poco hacer, porque claro, necesitas cubrir gastos, necesitas vivir, ¿no? Pero una vez tienes eso ya, tienes los mínimos, ponte en valor, ¿vale? Entonces no tengas miedo de en esa oferta dar más información de la que crees que deberías dar. No, no te cortes. Tú ten en cuenta que trabajar el SEO de una web es como entrar a formar al equipo de marketing. Solo que vas a trabajarlo desde donde tú estés, ¿no? Pero vas a formar parte de la familia de esa empresa. Entonces no tienes que tener miedo a que ellos sepan que tú vas a ser transparente con ellos, que ellos se sientan tranquilos de que van a poder contar con una persona que les resuelva las dudas, que no va a hablar en el idioma que no Pero esto controlan. el cliente se da cuenta cuando ya ha aceptado el presupuesto, cuando ya estás trabajando con él. En el momento que aún no ha trabajado contigo, ¿qué haces? Yo creo que conmigo, por ejemplo, sí que se dan cuenta antes. O Yo hay que creo intentar que, transmitirle ya tu valor claro, diferencial hasta antes claro. incluso de cerrar la primera propuesta. Claro, por supuestísimo. No hay que tener miedo a trabajar un poquito antes de tener el cliente, porque evidentemente hay que hacer un análisis previo para controlar mejor la venta. Y ese análisis al final lo programas, es un ABC y lo haces en 5 minutos, no te cuesta nada hacerlo. Y coger unos pantallazos y pasarlos a tu plantilla de propuesta no te cuesta nada hacerlo. Y en esa plantilla, la comparativa de las 3 ofertas tiene que estar súper clara. Yo siempre aconsejo una página entera con las 3 ofertas. Y si quieres especificar más alguna parte de ellas, añade 3 páginas más con el contenido más especificado porque se lo va a estudiar bien, lo va a ver de arriba abajo. Y una Recomiendo. página final, ojo, con las condiciones. Yo pongo hasta permanencia en mis contratos. Y sobre todo si el cliente está empezando, porque claro, el SEO sabemos todos que es, y además en según qué sectores tarda más o menos en rankear una web. O sea, el cliente tiene que confiar y tiene que ser consciente de que hay que esperar un tiempo. Entonces, yo siempre les digo, mira, el primer mes te voy a hacer una auditoría y la auditoría vale X, pero no te voy a cobrar ese dinero, lo vamos a prorratear en X meses. Entonces yo esos 8 meses, yo tengo una permanencia de 8 meses, no es de un año, son 8 meses y y se lo explico. Mira, primer mes vamos a hacer estrategia, los 6 siguientes meses vamos a trabajar
y el siguiente 7º mes vamos a reauditar y voy a demostrarte qué ha pasado. A partir de ahí, ya es la siguiente fase, la fase de madurez, porque la fase inicial pues nos conocemos, vemos cómo trabajamos, tal y cual. La siguiente fase, ya me conoces, ya no te pongo permanencia, vamos adelante, no compartimos feeling, también puede ser. Y Es una buena entonces, estrategia la de permanencia en este caso, porque si el cliente tiene dudas, que al principio es lo normal, tú le obligas a que, oye, espérate, es normal que tengas dudas, aguanta, pruébame un tiempo y luego a partir de ahí, si no te gusta claro, como trabajo, ya puedes irte. claro. Y entonces, de hecho, yo les digo, ¿no quieres la permanencia? No pasa nada, puedes hacerme el pago íntegro de la auditoría, son X euros y ya está, no pasa nada. Y yo te entrego todos los documentos, todas las acciones, quieres hacértelo tú, incluso le doy la propuesta de, ¿quieres hacértelo tú y que yo simplemente sea asesora? Este es el precio. Te echo la auditoría y yo ya te aconsejo, te voy marcando las bases cada mes de lo que tienes que hacer, te respondo a todas tus dudas, etcétera, etcétera. Todo súper, súper cerrado. ¿Cuántas reuniones? Porque es que si no, podríamos trabajar infinito. ¿Que hay algún elemento que recuerdas que incorpore, que hay que incorporar sí o sí, o alguno que no habría que incorporar? Alguno que no habría que Alguno que incorporar. digas, esto sí o sí no tiene que faltar para maximizar el valor de la propuesta, o no incluyas esto porque te vas a pisar los dedos, o es muy variable dependiendo de lo que te diga. Claro, a ver, no incluyas promesas que no sepas que vas a cumplir. Básicamente. O sea, por mucho que tú hayas tenido un cliente anterior del mismo sector y hayas conseguido éxitos en 6 meses, 3 meses, 2 meses, no te pises los dedos porque no sabes si tu cliente te va a aceptar todas las propuestas que tú ya le hayas hecho y tienes que lucharlas a lo mejor un poco más. Te va a costar más tiempo aplicar los cambios. Entonces, o incluso Google, que cambia cada 2 por 3, ¿no? Que hace ciertas actualizaciones. Entonces no te pises los dedos con cosas que no sepas que sepas que no vas a poder dar. Puedes decir, a ver, yo tengo un cliente y en base a estas circunstancias, siguiendo todos mis consejos y sin haber hecho Google ninguna trastada de las suyas, en X tiempo ha conseguido. Pero no lo pones en una propuesta en firme, obviamente. ¿Cómo lo hacemos atractivo entonces la propuesta? ¿Qué elementos podemos incorporar o cómo podemos hacerlo para darle ganas al cliente de contratarnos? ¿Qué es de lo que se trata? Pues mira, primero va a trabajar contigo. Entonces, lo primero de todo no está en la propuesta, está en ti. La manera en que tú expongas las cosas con confianza, que cuando te diga algo negativo no te lo tomes de forma personal, que digas las cosas con una sonrisa, que digas te comprendo. También me ha pasado esto o yo lo entiendo, porque esto cuesta, es una inversión muy grande y, ¿sabes? Entonces, ahí también depende de qué cliente quieras. ¿Vale? Porque a la hora de enfocarnos a vender el SEO también hay que decidir a qué tipo de empresas nos vamos a dirigir. Autónomos, pymes, grandes empresas. Y entonces ahí hay que ver a quién estamos hablando. Imagínate que es una pyme, por ejemplo, más o menos pequeña, que suele ser el caso de muchos de los clientes, por el tejido empresarial que hay en España. La gran parte de empresas son más o menos pequeñas. A una empresa Hmm. pequeña, por ejemplo, o sea, ¿cómo lo podríamos afrontar además de esto? Que es muy Mira, bueno, porque muchas hmm, personas se centran en la propuesta y se olvidan de que al final están confiando. No están pagando tu trabajo porque aún no lo han visto, sino que te están ya, confiando en exacto. ti y te están contratando a ti, lo que les has transmitido en lo que estás hablando con ellos. ¿Habría alguna cosa más para motivarles a que tomen acción y a que incluso puedan pagar por ti más de lo que lo harían por otro servicio? Porque siempre van a encontrar a otro más barato realmente. Hmm. A ver, tú ten en cuenta, yo comparo mucho el venderse como freelance con el buscar trabajo. Es exactamente igual. Yo ahora que me he vendido como freelance, hace unos meses, lo he hecho más o menos igual. O sea, coges una lista de empresas o una lista de agencias, porque yo, por ejemplo, tengo ambos clientes, ¿vale? Tengo empresa directa y colaboro con Visibilitatón como agencia. Entonces, yo hablé a mis colaboradores, o sea, a mis conocidos de todo el tiempo que llevo y me ofrecí, mira, estoy empezando así y tal.
envié propuestas a empresas por el correo. Oye, no te estoy solicitando empleo, pero sí que me gustaría colaborar contigo en el SEO. Oye, entonces, igual como nosotros tenemos nuestra carta, o sea, nuestro currículum vitae, hay que preparar una carta de presentación. Entonces, la manera en que tú transmites en el propio correo, en el propio texto, todo eso hace que tenga ganas la gente de trabajar contigo o no. ¿Algún tip Incluso, para poder hacer esto? es que incluso si eso lo haces bien, o sea, la gente prefiere pagar más y trabajar con una persona como tú que pagar menos y a ver lo que pasa, ¿sabes? Las empresas son conscientes de que si tienen una persona dentro de su empresa haciendo esto, les va a costar mínimo 2.000 euros, ¿no? El sueldo más lo que se paga a la seguridad social. Entonces tú juegas con esto. Al final, tu servicio siempre va a ser más económico mensualmente que una persona interna. Entonces, les vendes que trabajas con X herramientas, que eso no van a tener que pagarlo ellos internamente y eso si contratasen a una persona interna van a tener que pagarlo. Dos, si colaboras con desarrolladores. Yo, por ejemplo, en mis proyectos personales siempre trabajo a medias con un desarrollador porque yo funciono mucho como estrategia y cosas SEO on page, pero las cosas técnicas las subcontrato que cuestan muchísimo menos tiempo y se consiguen los resultados mucho más rápidos. Hay que buscar, ¿no? Optimizar un poco los recursos que tenemos. Entonces, realmente esto es una estrategia de 360 grados. La primera impresión va a ser muy importante. La marca personal, lo que tú compartas en redes, cómo te dirijas a la gente, hasta incluso yo que he tratado con todo tipo de empresas, he tratado con autónomos, con pymes y con grandes empresas, te sorprendería las grandes empresas lo cercanas que es trabajar con su gente. Y muchas veces las pymes son menos cercanas, son más, se las ve más profesionales. Es como que se las quieres dar de grandes, ¿no? Y entonces tienes que cambiarte un poquito el discurso a un modo más profesional, porque están creciendo. Entonces, como quieren llegar hasta ahí, quieren llegar hasta donde están las grandes, entonces tienen más protocolos y tienen muchísimas más cosas. Entonces, la manera en que tú comunicas desde el principio, el email, la oferta, que lo vean que todo está marcado, que ellos van a sentirse muchísimo más cómodos trabajando contigo, viendo que tú eres organizado, organizada con tu metodología y demás. Una Yo buena creo que eso es estrategia, fundamental. por lo que dices entonces, para un freelance, por ejemplo, que no tenga clientes, es aprovechar a su red que tiene a su disposición a las empresas de su ciudad, a sus contactos, a sus Ujú, conocidos, hacerles saber, oye, estoy buscando este tipo de empresas ujú. y empezar ofreciéndote tu trabajo a determinadas empresas que resuenen contigo. Podría ser un buen comienzo, por lo que dices entonces. Claro, claro, claro. O sea, no porque no tengas una marca personal, yo por ejemplo que ahora estoy creando mi marca personal, eh, tú ten en cuenta que cuando te vendes para un puesto de trabajo, no siempre tienes una marca personal y estás vendiéndote con un simple currículum y una carta de presentación. Oye, pues haz lo mismo, haz lo mismo. Total, ¿qué les cuesta a esas personas confiar en ti durante 6, 7, 8 meses y ver cuáles son los resultados? Antes de pasar a la etapa de cuando estabas en Acreseo, que comentabas que la forma en la que tiene Juan de dirigir la empresa es diferente a la hora de vender, que es una forma simplemente diferente. No sé si te quieres mojar en unas recomendaciones de tickets que recomiendas a los consultores, tipo, mira, menos de esto no bajes porque haces daño al sector, más de esto va a ser complicado. Eso os te dejo ahí por si te quieres mojar. Y luego me gustaría que nos contaras la diferencia entre, no sé cómo captar clientes, la primera agencia, Innova Publicidad, y cómo Ujú. captaba clientes Acceseo. Me entiendo que las diferencias es que Innova Publicidad se basaba, al explicar los sistemas, y Juan se basa más en un tipo de atracción que vienen más los clientes a buscarle. ¿Qué tipos de diferencias de cierres hay en los dos casos? Pues, a ver, sí que tengo que decir que yo en Accesio no estaba muy metida en el tema de la venta, ¿vale? Pero en Innova Publicidad teníamos departamento de marketing por teléfono, Ostras, básicamente las comerciales, sí, sí. ¿llaman por teléfono a clientes? Sí, se pasaban el día buscando, haciendo búsquedas en Google, viendo quién estaba mal posicionado por una buena búsqueda y le decía: "Oye, te he buscado por esto y no te he encontrado hasta la tercera página", ¿Funcionaba tal bien? cual. Sí, sí que funcionaba bien porque hacían un primer barrido
de posibilidades, que eso también en realidad lo podemos hacer nosotros. Claro. En Google vamos a buscar un nicho, vamos a ver las empresas que hay en ese nicho y vamos a ver qué palabras clave podemos nosotros mejorar para vendérselo a ellos, ¿no? Pues eso es lo que hacían esas chicas y chicos, vaya, del departamento comercial. Y una vez tenían a alguien interesante ya, cuando veían que costaba un poco de vender, porque sí que es verdad que ellas vendían a saco por teléfono directamente y vamos, no tenían ningún problema. Pero sí que empresas a lo mejor más grandes o que habían tenido malas experiencias pasaban a mí y a la directora comercial. Entonces hacíamos una pequeña investigación para ver cómo enfocar la venta, los invitábamos, hacemos una videollamada o una reunión física y cerrábamos la venta con el método este que te he dicho de las 3 ofertas. Y con eso, y presentándoles la propuesta de te he analizado, he cogido, ellos se sienten más importantes porque le hayas hecho una cosa para ellos, que ellos se piensan que esa propuesta es solo para ellos, obviamente has analizado, les pones sus gráficas y ha sido para ellos, ¿no? Pero y así. Y en cuanto a Acceseo, sí que es verdad que había mucho contacto a través de la web, porque el inbound está muy bien trabajado a través de los artículos del blog y demás, la marca personal de Juan, todas las charlas que hacía, los demás también, gente del equipo. Al final ahí hacen mucha marca personal quien quiere hacerlo y es un marketing más de atracción, no como Innova, que era de ir a por los clientes. Cuando vas a por los clientes, entiendo que cerrar la venta es un poco más complicado que cuando vienen hacia ti, que ya tienen una predisposición natural a trabajar contigo, porque han visto algo en ti que quieren simplemente de ti. Han visto un rasgo de tu personalidad, han visto una forma de hablar, una actitud que quieren que estés con ellos. A la hora de... Me interesa un poco más la parte de nueva publicidad a nivel de que, o sea, como una persona, o sea, como una persona a la que yo llamo, yo contacto, que inicialmente no me conoce, igual no tiene esa predisposición a trabajar conmigo, ¿cómo le solucionas las objeciones de, oye, es que mira, vas a tener que esperar 6 meses como mínimo a tener el resultado, no es garantizado? O sea, suena poco atractivo. Sí, no, desde luego, desde luego. Aunque ahí también gana la probabilidad. O sea, tú cuanto más empresas piques, como cuando yo vendía seguros, cuantas más puertas piques y entres y conozcas al cliente y entables una conversación con esa persona, más venderás. Entonces aquí igual, en realidad las comerciales que había allí, había más chicas que chicos, por eso digo las comerciales, empatizaban mucho con las empresas, con los empresarios y hablaban, al final era una relación más de tú a tú y muchas veces no se cerraba en la primera vez de la venta, pero volvían a repetirla, o sea, volvían a probar durante X meses después. ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo que una de ellas decía, hola, no sé quién, ¿te acuerdas de mí? Soy tal de Innova. Que sigo viendo que estás ahí en la tercera posición. ¿Resolvemos esto cuanto antes o qué hacemos? ¿Quieres que te ayudemos a crecer o qué? Entonces, claro, por teléfono, hablar con una sonrisa también hace mucho y la percepción, el rollito que tenga la persona. Entonces, veías, yo cuando entraba al departamento comercial, me daba mucho gusto ver cómo cambiaban el registro según con quién estaban hablando. O sea, eso es un arte, vaya. Y la verdad es que yo me quedaba alucinada, pero más alucinada me quedé cuando llegué a Acceseo y dije, ¿cómo llegan los clientes? Claro, aquí no tenemos departamento comercial, pero sí que hay departamento comercial, sí que hay personas que contestan esas propuestas Pero es más que un te tipo de llegan. relación distinta, más de inbound. Claro, claro. Y además Juan es una persona muy tranquila que transmite muy, no sé, pues eso, paz, ¿no? Y confianza. Dices, en esta persona que ha hecho crecer a este equipo tan grande, sin duda alguna voy a dejar mi empresa en sus manos. A nivel de cuando vas evolucionando, ¿qué estrategias o Ujú. qué aprendizajes sacas después de estar más de 10 años, tanto con experiencia en la parte comercial como luego trabajando con SEO? ¿Cuáles serían las 3 cosas que tú dices, mira, si hubiera llegado a saber esto antes, hubiera vendido el SEO mejor? O sea, o qué 3 cosas ves que en general se hacen mal en el sector y tú dirías, mira, yo esto lo hago diferente.
Yo hago diferente el tener paciencia con los clientes y explicarles las cosas. Hay que ser consciente de que el cliente no sabe lo que sabes tú. Y esa es mi diferenciación principal, que además yo tengo formación de formar, yo tengo el máster de profesorado y también es una de las cosas que pensé, ¿para qué? Pues oye, ahora en Acceseo lo utilicé para dar formaciones, formé a muchísima gente que ha pasado por Acceseo en prácticas de contenidos, de SEO, incluso yo estuve llevando las redes sociales, o sea, yo me he metido en todos los fandangos que han habido, que han sido posibles. A mí me gusta pasármelo por las manos y practicar y probar y ahora mismo estoy con el canal de YouTube y editando y vamos. Entonces, eso es lo que yo veo que es mi parte diferenciadora. Hacer simple lo difícil, lo aparentemente difícil, buscar la manera de sintetizar las cosas y transmitirlo en el idioma del cliente. Vamos, trabajar la comunicación, igual no tanto enfocarse en Exacto. la propuesta, sino en cómo la estás comunicando con el cliente. Exacto, totalmente. Obviamente la propuesta tiene que tener todas las cosas para no pesarte los dedos tú, para que sea una buena venta y que no digas, ostras, me he equivocado poniendo esto, me he Por equivocado ejemplo, cerrando, yo qué sé, me he equivocado cerrando las horas técnicas, me he equivocado cerrando los enlaces. ¿Por qué hay SEOs que cierran X enlaces al mes? ¿Por qué hay SEOs que venden directamente desde el principio contenido? ¿No? Pues yo qué sé, también depende de la fase en la que está el proceso. Entonces hay cosas que hay en ciertos momentos que no, o sea, o con ciertos proyectos más bien, que no puedes cerrar, porque a lo mejor luego no es la mejor estrategia o no te deja hacer el cliente y has cerrado una cosa que al final no te deja, ¿qué ¿no? consejos tienes a la hora de presupuestar de cosas que, por ejemplo, de link building, de contenidos, incluimos dentro de la propuesta, no las incluimos, depende un poco del cliente, nos amoldamos, tenemos unas bases y a partir de ahí la adaptamos a lo que nos diga él? Mira, a mí me gusta siempre ofrecer las dos opciones al cliente. Yo le digo, una mínima inversión en link building es importante, pero no por el simple hecho de ganar enlaces, que obviamente sí, pero hoy en día lo que impacta o lo positivo es tu marca, ¿no? Entonces ahora el SEO realmente se une mucho con marketing en general, va más allá del SEO puro y duro, el EAT, ¿no? Hay que trabajar tu marca y la marca personal de tus personas, humanizar tu negocio. Entonces, un mínimo de inversión vas a tener que hacer. Entonces yo le planteo, ¿quieres que no te cueste monetariamente de repente una inversión de X dinero? Haz un monedero. Págame X dinero todos los meses, yo te guardo ese dinero y al mes 5 vamos a hacer una inversión grande. ¿Vale? Entonces, con eso también tú haces, o sea, te aseguras que ese cliente va a poder invertir, porque es el dinero y ya lo estás apartando tú para él, ¿vale? Todo parte entonces de la comunicación con ese cliente desde un primer momento y de alinear las expectativas. Claro, y ofrecerle alternativas, que no le digas, esto tiene que ser sí o sí. Él tiene que pensar que él tiene las riendas de la toma de decisiones, ¿Qué ¿vale? pasa si, justamente hablando de esto, si Ujú. un cliente te pide SEO, siempre se le vende el SEO? No, no siempre, no siempre, no siempre. De hecho, hay clientes que lo que necesitan primero es ads, Google Ads, ¿Cómo lo por sabes? Si ejemplo. necesitas SEO, necesitas publicidad, porque alguien con experiencia, tú Mm, ya que adquieres una capacidad de discernir cuál es la mejor estrategia, sobre todo en base a trabajar muchos proyectos, pero mm, cuando estás muy inicialmente, has tenido poca experiencia, no conoces exactamente qué es lo que tienes que aplicar al cliente. Igual si el cliente te mm, pide SEO, tú le haces SEO, a los 6 meses no ha generado los resultados que esperaba, las expectativas, y tú, yo he hecho mi trabajo, y el cliente ya, pero es que igual no se ha generado lo que yo quería. ¿Cómo afrontamos esto y cómo sabemos qué le tenemos que ofrecer? Aunque el Pues cliente nos pida esto. es bastante sencillo porque depende también del retorno de inversión que necesite. O sea, necesita un retorno de inversión rápido, métete con ads o meta ads. O ¿Harías sea, una estrategia ves híbrida en a ese caso buscar. o solo punto? Claro, yo haría una estrategia híbrida, bueno, se lo propondría al cliente. Yo le propondría ambas cosas. Yo le diría, ¿qué prefieres? Que empecemos a trabajar.
y que tú vayas viendo retorno de inversión y que a los 6 meses ya tengas retorno de inversión por los dos lados, esto sería la situación más favorable para todos, Sí. ¿no? ¿Vale? Entonces, ese realmente sería lo ideal. Porque obviamente si tú directamente ese cliente lo derivas a otras estrategias de marketing, estás perdiendo el cliente. No sabes si dentro de 6 meses lo vas a tener, ¿vale? Pero eso ya depende de mucho de ti. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy bastante buscando la calidad, ¿no?, de mis clientes, buscando mi comodidad. Y ahora tengo un límite de clientes y solo trabajo con quien me apetece trabajar. Incluso en la agencia con la que colaboro, tengo un nivel de clientes, pero en el momento en el que dijese yo no puedo coger tanto, me quito los clientes, ¿no? Yo busco la calidad, yo busco trabajar proyectos que me inspiren y demás. Entonces ahí ya depende tú. Tú quieres meterte en ese tipo de cliente que todavía no tiene retorno de inversión, que te va a costar muchísimo que se quede, ¿no? Que confíe en ti, porque todavía no tiene retorno y entonces va a costar bastante y va a ser una lucha constante, pues véndele el mix. Si no es un cliente que a ti te compense, que digas es súper interesante, porque los súper interesantes ya tienen dinero. No van a dudar en hacer esa estrategia. O sea, a las empresas que facturan entonces no les importa esperarse 6 meses a generar resultados. Claro. Son conscientes porque todo el mundo que crea un negocio le cuesta empezar. No solo... Los impacientes podríamos decir que son malas empresas que buscan en ti una salvación, podríamos decir. Claro. Entonces, una persona que ya ha invertido en su web, que ya ha invertido buscando el producto, sabe que las cosas bien hechas llevan su tiempo. Entonces, ¿ese tipo de perfil o ese tipo de público a ti te interesa o no te interesa? Es una buena pregunta. Yo, cuando estuve empezando, me pidieron presupuesto varias empresas y era de este tipo. Pues les hice lo mismo, les preparé una propuesta adaptada a sus posibilidades, pero también pensando en si consigo este cliente, me tiene que compensar muy bien, porque yo sé que este cliente me va a costar que esté contento, voy a tener que hacer muchas reuniones, voy a Y tener eso que invertir mucho debería traducir tiempo. en el fee. Claro, tú vas a invertir muchísimo tiempo en cosas que no van a repercutir en resultados. Ahora Entonces, mismo que decías que te buscas un poco más de menos clientes y un poco más priorizar esa calidad, ¿cuál es porque hay dos enfoques? Aquellos consultores que aspiran a crecer con grandes equipos y construir grandes marcas y otros que optan por este mismo enfoque en el que, oye, yo trabajo con quien quiero, unos poquitos clientes y proyectos que me gusten. ¿Cuál es el límite en este caso de clientes? pues Si lo hay. yo tengo ahora mismo creo que 9 clientes. 9 y mi límite máximo, yo creo que lo pondría en 10, 12. También depende del fee. O sea, tú tienes que estar cómodo. Yo tengo ahora mismo, cubro mis gastos, me puedo ir de viaje sin problemas, sin pensar en el dinero y puedo reinvertir, que es súper importante. Tú cuando pones los precios, tienes uno que cubrir tus costes y después del beneficio, cubrir 3 partes. A ti mismo, posibles gastos que no hayas valorado en un principio y reinversión. Correcto. ¿Vale? Entonces, una táctica muy buena es a tu coste o el dinero que tú pondrías en un principio como precio, multiplícalo por 3. Porque así tendrás más o menos el beneficio real. Siempre contamos por lo bajo, siempre. Así que eso es una A nivel estrategia de que lo me que tú enseñó la cobrarías. directora comercial. Por ejemplo, si le Eso, cobraría a un cliente que 500 euros, ¿cómo le podría cobrar 1500? no, hombre, tú no le cobrarías 500 euros, o sea, tú no estarías contando por lo bajo, porque tú ya tienes experiencia. Vale, ya ¿Me te sigo, entiendes? ya te sigo. O sea que si Exacto, tengo miedo igual y mi fee igual son 100, 150, 200, se multiplico por 3 y me quedan 500, 600, 700. exacto. Claro, Vale, yo no bajaría el de 500 euros,
un servicio que apliques tú los cambios, no lo bajaría de 500 euros, sinceramente. Y ¿Qué me tipo? parecería un poco corto. Si, bueno, podemos en este caso, me resulta súper Mm, interesante, un consultor que tenga poca experiencia, que esté ujú, empezando, dice, mira, mínimo quiero un fee justo de 500 euros por llevar el SEO ujú. a este tipo de empresas. ¿Qué tipo de empresas debería buscar o debería enfocarse? Y si tienes algún tipo, obviamente, para llegar a ellas, pues mejor que mejor. A ver, en realidad un fee de 500 euros es básico hoy en día, entonces podría optar a cualquier pequeña empresa, ya no grande, porque eso le parecería barato, ¿eh? Yo creo que eso Depende de a una cuántos grande le trabajadores estamos parecería. hablando. Un autónomo, por Em, ejemplo, de un barrio. autónomo perfectamente, sí, 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 un autónomo perfectamente podría pagarlo. En el momento en el que esa persona puede contratar a otra persona, ten en cuenta que si te está contratando a ti, se está ahorrando 1.500 euros si tú le cobras 500. Entonces, ves a eso sin Habría que buscar ninguna empresas con duda. una característica en concreto, con cierto nivel de ticket o... Claro, un cierto nivel de ticket sí que necesitaría, pero yo, por ejemplo, de esa información no suelo pedirla. Yo la pediría en caso de que los servicios fuesen mayores. O sea, un mínimo de facturación, por ejemplo, en e-commerce, yo qué sé, un mínimo de facturación de 500.000 al año me parece corto en un e-commerce de venta de productos genéricos, por ejemplo, ¿no? Que haya mucha venta, que sea de compra recurrente. 500.000 al año, pues no sé, no me parece. Yo en eso sí que no soy muy experta, pero vaya. En el momento, yo pongo la comparativa con en el momento en el que contratar a una persona y contratarme a mí, sea una diferencia de 1.500 euros, me puedes pagar, o sea, O sea, te entonces puedes estaríamos permitir. poniendo el foco en empresas que ya tengan un Ujú, crecimiento suficiente como para que se planteen incorporar este perfil. Entonces, duden, oye, ¿incorpora un perfil o lo subcontrata? Entonces, a claro, ese tipo de empresas no les... no se les hace cuesta arriba al pagar 500 o no. incluso más. Y además, a mí me gusta mucho el trabajo con las pymes, ¿eh? Yo lo prefiero. Con las pymes, Frente a con la los gran empresa. autónomos, frente a la gran empresa. Sí, la gran empresa normalmente tiene más burocracia, te cuesta más conseguir las cosas y normalmente tienen departamento de IT y las acciones SEO se quedan por abajo. ¿Cómo podemos, qué acciones podemos utilizar para llegar a estas pymes? Un consultor, por ejemplo, que tenga un cliente, que tenga dos clientes de un fee de 250, 300 y diga, bueno, joder, y ahora si escuchas esta entrevista y ahora lo siguiente que quiero es mínimo un cliente de 500 euros. O sea, ¿qué A ver, acciones les podría recomendar? yo las empresas que he conseguido sobre todo han sido de mi alrededor, o sea, conoces tu alrededor, conoces las empresas de tu alrededor y entonces llamar, mandar un mensaje a puerta ¿Algún fría, tip vaya. para contactarles? ¿Alguna comunicación o algo como algo que decirles en concreto se te ocurre? Yo es que normalmente contacto también, esto yo creo que es mejor tip. O sea, tú contacta con empresas de tu alrededor que hagan servicios complementarios tuyos para preguntarles qué clientes necesitan tus servicios. Yo creo que ese es muchísimo más fácil que hacer una llamada fría o un mensaje frío a una empresa. O sea, Sin embargo, si aún así quieren ir de forma fría, que vayan por LinkedIn, que es el lugar donde la gente está dispuesta a colaborar. cómo harías un approach a puerta fría a una empresa por LinkedIn? Hay que ir a la persona responsable, hay que investigar un poquito, ver quién se encarga de la contratación, el gerente, una persona que ya esté un poco activa, que Pero publique de vez en no sé, me cuando. refiero, con la cantidad de solicitudes que hay en LinkedIn y que recibirá, no sé, un director comercial de una pequeña empresa o un autónomo ya directamente que tenga una empresa local que le funcione bien, ¿cómo le llamas la atención? Mm, primero tendría que hacer una investigación de esa persona. O Hay sea que, que en este lo primero caso, sería, o sea, no lanzarse directamente al contacto de hola, he visto tu página, he visto tu empresa y quiero trabajar contigo, sino currarse esa investigación primero, ver a ujú. ver qué es lo que obtener información de la empresa y luego ya presentarte. Pero esa presentación, ¿la haces con una intención comercial directamente o más de forma indirecta? Eh, yo creo que comercial. Vamos a ver. O incluso, porque no pones un correo? Currículum vitae, no sé qué.
O algo, ¿cómo enviarías tú un currículum vitae? Haz lo mismo. O sea, Y como si entonces en el quisieras trabajar en correo, esa empresa claro, tú le dices, oye, quiero trabajar con vosotros, pero no que me contratéis. Yo directamente. quiero, claro, directamente. También hay que ser uno mismo, ¿no? Una empresa, que seas tú mismo y que directamente te haga la cruz y diga que no, es que ese no es tu cliente potencial. Qué bueno. ¿Se te Claro. ocurre alguna estrategia más? Este contacto tráfico frío, nos hemos ido por aquí, pero sería irte a un perfil similar, sería yo me voy a alguien que haga un servicio complementario al mío, yo hago SEO, me voy a Ujú, una agencia que ujú, haga publicidad o que haga diseño. Una ujú, gente que hace diseño, miro cuáles son sus clientes, mira, veo que son esta clínica y esta clínica. Y entonces ujú. me cojo a los clientes de ellos o parecidos a ellos. Claro. Lo que yo no haría nunca sería crear un correo que se note que ha sido copiado y pegado, ¿vale? Yo, por ejemplo, llevé durante un tiempo las campañas de influencers de ciertas empresas, ¿vale? Y yo lo que hacía era coger las influencers, revisar sus vídeos de qué iban, incluso ver algún vídeo, si era influencer de YouTube o de que hace reels. Entonces le pones un correo, mira, es que resulta que te acabo de seguir porque estamos buscando influencers. Eres súper sincero, tienes que ser súper sincero. Y oye, es que me encanta cómo has hecho la colaboración con esta empresa o me encanta tu forma de pensar en esto, que se note que has perdido un poco de tiempo en analizar a esa empresa y en recabar información. Yo creo que eso es lo que hará que esa persona te haga caso o no. En el momento en el que empiezas a leer, es que además eso se detecta. O sea, te mandan un email o te mandan un mensaje privado por Instagram y cuando es una plantilla, eso se nota y ya lo pasas. Empieza más o menos siempre igual. Pues tienes que buscar la manera de llamar la atención, ser un poco creativo. Es verdad que la creatividad a veces cuesta de sacarla, pero prueba y error. Cuantas más veces contactes a la gente y más negativas recibas, más cerca estarás de Y la más que te dirá información sí. sabes y más información tienes de tu mensaje si está conectando con Claro, gente. claro, de si conectas o no conectas, de si tienes que cambiar la estrategia o no cambiarla. Al final esto es Si, prueba y error. El marketing si la persona que está nos vivo. escucha, un consultor, sobre todo freelance, con uno, dos, tres clientes, imagínate que compagina Mm, un trabajo que no le gusta o que no le llena tanto como, como el SEO, que es lo que más le llena, lo que quiere dedicarse. Tiene un cliente o dos y quiere por lo menos cinco o seis clientes. Si tuviera que ujú. quedarse con una recomendación de Eva, ¿cuál sería? Mm, ¿Cuál sería? Es que cuesta ponerse en la piel de la persona que está empezando, ¿eh? Yo le diría que tenga paciencia y que no desista y que al final los resultados están ahí. O sea, que no pierda la esperanza y que se venda a sí mismo. O sea, tú estás haciendo SEO para vender el producto o el servicio de otra persona. Ahora te tienes que vender tú. Haz Y SEO no te contigo he preguntado, pero mismo. ese bagaje comercial que tú tenías, entiendo que te ha ayudado a luego vender el SEO, a saber cómo Muchísimo. acercarte al cliente. O sea, ha habido clientes que, o sea, cuento ahora mismo con 3 clientes propios y la agencia que me pasa clientes, ¿no? Pues de esos 3 clientes propios, ninguno me ha regateado y los 3 se han cogido la mejor opción, sin ni siquiera hacer casi una reunión con ellos. O sea, yo el primer cliente que cerré le pasé un vídeo de 20 minutos y me dijo, Eva, pa'lante con la más cara. ¿Lo conocías esa empresa? No, no lo conocía. O Le sea, mandaste un vídeo de 20 minutos auditándole a la empresa. no, a ver, él quería hacer SEO, era consciente de que quería y me vino recomendado con otro amigo. O sea, pero yo ni había hablado con él, ni por WhatsApp. Nos mandamos unos audios, vale, yo te voy a mirar la web, te paso una propuesta y ya tú decides. Yo sabía que esa persona llevaba mucho tiempo invirtiendo en ads y era momento de meterle caña a su web. Y entonces yo vi la web y le dije, mira, tienes la web hecha un Cristo. Lo primero que te recomendaría sería cambiar la web de arriba abajo.
porque la estrategia, el montaje que tiene, el WordPress que tiene montado, lo tiene tal, pero yo le dije, mira, te voy a hacer varias propuestas. Podemos empezar con lo que ya tienes. Entonces, claro, él tenía 4 propuestas en mi caso. Tenía el cambio de web, la propuesta más cara, que incluía cositas para mejorar la web, el típico SEO básico, puro y duro, y el de asesoría y te lo haces tú. Entonces, claro, obviamente se quedó con la parte más cara de SEO porque le compensaba poder tener ya mejoras en la web. Entonces, ¿estás ahí? Se ha quedado bloqueado. Ahora, hemos recomendado. No sé si se habrá quedado grabado. Sí. Vale, me ha servido para beber, que estoy todo el rato. O sea, que en resumen, que sí que esa experiencia que tú cogiste inicialmente cuando trabajaste como en tu época de comercial, las pude aprovechar en cierta forma luego para vender los servicios de SEO y para poder comunicar. Sí. Sí, sin duda alguna. O sea, tú ten en cuenta que si estás dentro de una empresa y tienes a la directora comercial al lado, vendes con tranquilidad, porque lo que haces tú mal lo hace ella bien, que ya tiene experiencia. Ahora que estoy sola, recuerdo esos años, recuerdo la manera de decir los precios, que a todos nos cuesta mogollón, y obviamente tienes que hacer un esfuerzo en vas a decir los precios, y no es algo negativo, ¿vale? Hay que perder un poco el miedo a vender, que realmente una venta es un intercambio de necesidades, de cubrir necesidades. Entonces, yo he trabajado mucho el cambio de mentalidad en ese caso, en ese sentido. Qué bueno. Si quieres dejar un último mensaje, algo que te haya faltado por decir, algo que digas, no quiero que se me olvide esto, un último mensaje que quieras dejar para cerrar. Yo la recapitulación. Vamos a recapitular. Lo de los 3 pilares fundamentales de cualquier venta. Conoce a tu cliente, averigua cómo habla su idioma y Dale enfoca una la propuesta. oferta, una oferta estrella, la propuesta estrella que sea irrefutable. Otra cuestión, que de las 3 ofertas, una cubra a los clientes que te regatean y perder el miedo a la venta, que no estás haciendo nada negativo. Realmente vas a conseguir una persona venda más. 100%. O sea, creo que tu estilo, Eva, es de tranquilidad, de mucha cercanía, de mucho cariño a la hora de explicar lo que haces, de mucha pasión se denota en tus palabras, de cariño, de trabajo también y de mucha experiencia sobre todo. Yo creo que esas cosas se transmiten y en la medida en la que tú te crees todo lo que has hecho, lo integras dentro de ti, eres capaz de transmitirlo con la misma emoción con la que tú lo sientes. Así que de corazón, Eva, gracias por tus palabras. O sea, es increíble. Gracias a ti. Puedo conocer tu Y historia. espero ayudar a todo el mundo que esté por aquí empezando. ¿Cómo te pueden Y encontrar? ¿Cómo te pueden escribir? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo te pueden encontrar? pues mira, está todo muy todavía en los inicios, pero yo estoy montando mi web, que es evaguerrero.es. En LinkedIn obviamente me pueden encontrar igual, Eva Guerrero, Valero. Y bueno, yo tengo bastante movimiento en YouTube y en Instagram porque yo lo que pretendo es ayudar a esto mismo que haces tú para SEOs, pero yo estoy enfocándome ya un poquito a un público menos técnico, con menos conocimientos y más básico. Entonces, en ¿Qué tipo de Instagram y en público? YouTube, Por sobre si todo, hay alguien de ese perfil que te pueda contactar. pues yo hablo mucho de marketing en general. Entonces, el público que todavía no tenga claro quién es su cliente, por ejemplo, que no sepa diseñar, o sea, no sepa hablar a su cliente porque todavía no lo tenga claro, ese es mi público. Que no sepa lo que es un nicho o qué estrategias qué medios tiene que utilizar, qué canales tenga que utilizar, esa gente es la mía. Por ejemplo, si uno de los SEOs quiere ofrecer un poquito más de consultoría de marketing, entiende que sus clientes necesitan un poquito más, un toque más y quieren poder decirles, oye, pues tus clientes están aquí. Empieza una estrategia aquí porque te va a venir muy bien, incluso para el SEO también, porque
Cuando haces una estrategia de 360 grados, ganamos todos. O sea que el Ese SEO tipo sí o sí de debería en público. cierta forma ir por aquí y tener un conocimiento un poco más integral para ser un perfil más valorado. Yo creo que sí, pero por el simple hecho de que tú cuando haces SEO, Google lo que quiere es ofrecerle lo mejor a sus clientes y sus clientes son tus mismos clientes. Entonces, cuando tú trabajas una web, trabajas para tus clientes y uno de ellos es Google. Entonces, el SEO técnico hace que la web hable el idioma de Google, pero también tienes que hablar el idioma de tus clientes. Entonces, básicamente, yo creo que al final tenemos que hacer sinergias entre nosotros y es súper importante. Y yo igual como cuento con desarrolladores, cuento con diseñadores, con gente que es súper buena en CRO o CRO, como lo quieras llamar. Yo creo que al final nosotros llevamos a la gente, pero también una vez estén dentro de la web, esa web tiene que convertir. Entonces, es importante que hagamos sinergias entre nosotros y que busquemos la manera de maximizar los resultados a Y nuestro coger ese cliente. conocimiento complementario para poder aprovecharlo tú. Claro, De sin duda corazón, alguna. Eva, gracias por estar hoy aquí, por compartir tus palabras, compartir tu historia, tus vivencias, toda tu experiencia y conocimiento. A ti por la oportunidad. Un abrazo y hasta la siguiente.